Hola, bendiciones. Este video es un video introductorio para predicadores. Si estás comenzando a predicar o quizás ya seas un predicador que llevas años haciéndolo, este proceso que te voy a enseñar lo he incorporado a mi vida y ha sido de bendición y quiero compartirlo contigo, que estás interesado en aprender a predicar o sistematizar un proceso. Este proceso no reemplaza la comunión que debes tener con Dios para preparar el sermón. Para eso te recomiendo leer un libro que se llama La oración y el predicador y que te dejo el enlace aquí en la caja de comentarios. Este proceso es un proceso que sistematiza en 5 pasos la elaboración de un sermón. Este modelo no es un modelo propio, lo he aprendido, he incorporado aspectos personales que también quiero compartirte. Este modelo lo recibí de un profesor que se llama Diego Cardona. Es el modelo expositivo E5 de la predicación. Y quiero a través de este video presentarte de una manera resumida estos 5 pasos que estaré ampliando en unos videos que estaremos publicando seguidamente. El primer paso es el paso de estudiar. Estudiar es el primer paso, pero quiero decirte que en este paso de estudiar debe haber un acercamiento primero espiritual. Es decir, comunión con Dios. La comunión con Dios es el paso principal para comenzar la elaboración y la preparación de todo un sermón. El sermón no comienza cuando voy a escribir o cuando voy a bosquejar un pasaje de la Biblia. El sermón comienza con la comunión con Dios. Orar la palabra, tener un encuentro con Dios a través de su palabra. Y ese pasaje que Dios ha puesto en mi corazón para predicar, debo orar a Dios a través de él para primeramente ser tocado el corazón del predicador con esa palabra. También en estudiar debemos tener en cuenta la composición del texto. La composición es aquel formato, manera, cómo está redactado, cómo es la sintaxis o la organización gramatical del texto. Esa composición se analiza a través de diferentes traducciones de la Biblia. Lo ideal sería a través del griego, pero si no tienes conocimiento del griego, te invito a que uses Biblias estructurales, es decir, Biblias que tratan de guardar la estructura gramatical del texto originalmente. Para eso, en el video que te compartiré luego, estaré ampliando qué traducciones de la Biblia son excelentes para este primer paso de la exposición bíblica. Lo siguiente a tener en cuenta en este proceso de estudiar es el contenido. El contenido hace referencia, de acuerdo al género literario, a los elementos gramaticales, los verbos, sustantivos, adverbios, adjetivos y todos los componentes gramaticales que nos pueden ayudar a entender cuál es el centro del texto, cuál es la intención, cuál es la verdad central que se habla en ella. También, dependiendo del género literario, analizaremos los personajes, los lugares, el momento, qué se escribió y cómo estos contenidos que aparecen en el texto nos ayudan a la comprensión del mismo. Y finalmente vamos a analizar los contextos. Vamos a analizar, estudiando los contextos que son los contextos literarios del pasaje. ¿Qué dice antes? ¿Qué dice después? ¿Cuál es el contexto de ese pasaje en el libro completo? Si se refiere a un evangelio, a una epístola, a un libro del Antiguo Testamento. Es muy importante entender ese contexto literario, pero también es fundamental comprender los contextos histórico, cultural, social y político en que fue escrito ese pasaje. ¿Quién es el escritor a quien Dios inspiró? ¿Quiénes son los receptores? ¿Cuáles eran sus inquietudes y dudas? ¿Cuál es el propósito en el contexto que Dios quiere dar a conocer su verdad a ese auditorio principalmente? El segundo paso es el paso de extraer. En este segundo paso vamos a extraer la idea central. La llamaremos idea central exegética, idea central que vamos a predicar. Y vamos a hacerlo analizando unas preguntas claves como de qué habla el pasaje y qué dice acerca de lo que habla. Te daremos ejemplos.
Analizaremos diferentes géneros literarios para comprender cómo extraer la idea central y acercarnos lo más fiel a la idea original que el escritor inspirado por Dios quiso transmitir a sus oyentes. Aquí analizaremos lo que el texto enfatiza, lo que el texto enseña, aquello que es pastoral y profético. Y comprenderemos cómo esa idea central quería prevenir algún problema o solucionar algún problema que se presentaba entre los oyentes originales y que ese problema era tratado a través de una propuesta que el pasaje bíblico presenta. El tercer paso en este modelo es enlazar. Enlazar el mundo bíblico con el mundo contemporáneo. Allí construiremos puentes que nos ayudarán a cruzar las distancias entre el mundo bíblico y el mundo contemporáneo. El idioma que se hablaba cuando los escritos bíblicos fueron inspirados y redactados no eran los mismos o no son los mismos que hablamos nosotros. Su forma de entender el mundo, su forma de creencias, sus cosmovisiones y valores de la vida eran diferentes a la nuestra. Muchos de los textos fueron escritos en un contexto oriental y es aplicado a nosotros que vivimos en un contexto occidental. Una cultura bíblica enmarcada en el contexto de una cultura de honor y vergüenza aplicada a nosotros que generalmente vivimos en un contexto de temor y poder o de culpa, inocencia. Explicaremos cómo construir puentes, cómo acercar esas verdades y esa verdad central que habla a oyentes originalmente puede convertirse en una verdad universal aplicada en cualquier lugar del mundo. El cuarto paso lo llamaremos esbozar. El esbozo es ese borrador que construiremos, que haremos acerca del mensaje. Con los insumos que hemos construido en los primeros 3 pasos, haremos un borrador. A este borrador le llamaremos el borrador homilético. Y este será el esbozo de nuestro trabajo. Finalmente, en el quinto paso trabajaremos la entrega. ¿Cómo vamos a entregar este bosquejo? Esto que hemos trabajado durante estos 4 pasos, ¿cómo lo vamos a presentar al auditorio? Allí trabajaremos los títulos, los subtítulos, las ilustraciones, cómo hacer ilustraciones pertinentes, relevantes, cómo hacer introducciones vibrantes que cautiven, llamen la atención y enganchen a nuestros oyentes para no divagar en introducciones que al final pierden o hacen perder el interés en las personas. ¿Y cómo terminaremos efectivamente enlazando todo este material? Estos 5 pasos los ampliaremos en un curso que presentaremos para ustedes en YouTube, donde paso a paso les ayudaremos a construir una predicación. Dios los bendiga.